Buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a ver la unidad 1 del módulo 3, que el tema es conjunto y subconjuntos de números reales. Bueno, primero debemos de saber identificar bien la diferencia entre los diferentes tipos de número. Primero, los números reales constan del 1 al 9, nada más. Los números naturales, en cambio, son del 1 al infinito. Todos deben de ser positivos. El número 0 y los números negativos no son parte de los números naturales. Los números enteros, si bien son del menos infinito al infinito, esto quiere decir todos los números. Ahora, los racionales incluyen enteros y fracciones. Esto se escribe así, P entre Q mientras Q no sea 0. ¿Por qué? Porque una división entre 0 no es posible. Aquí puedes ver tú los decimales exactos, que son los que nada más constan de un dígito después del punto. Y los decimales infinitos periódicos. Esto quiere decir que el último número se repite. Esto puede ser infinito o puede terminar aquí, pero mientras se repita, pertenece a este grupo. Ahora, los números racionales se clasifican en dos, en la división de enteros y en los decimales. La división de enteros es cuando tú tienes una fracción y el producto de esta división te da un número entero. Ahora, el decimal es cuando te da un entero con decimal, ya sea 1, 2 o 3. ¿Sale? Y por último tenemos los números irracionales, que estos incluyen fracción o división que da como resultado un decimal infinito pero no periódico. Esto quiere decir que el número del decimal no se repite, o sea, aquí no vas a tener nada más 2, 2, 2, 2 o algo así, sino que es diferente y no es periódico. Ahora, una vez ya identificado esto, podemos decir que el grupo más grande lo podemos identificar como Q. ¿Sale? El subconjunto va a ser Z. Y el subconjunto de Z puede ser N. N son todos los números naturales. Q son todos los números racionales. Y Z son los números enteros. Esto quiere decir que los números naturales son parte de los enteros y los naturales y los enteros son parte de los racionales. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, aquí se los puse como lo tienen en Blackboard. Esto es lo mismo que yo les expliqué acá, pero creo que se me hace más sencillo como yo lo dibujé. Bueno, el próximo tema son las propiedades de los números reales. Este es todavía más sencillo. La primera es la propiedad de la cerradura. Esto aplica en suma, resta, multiplicación y división, que son las operaciones básicas en matemáticas. Les voy a dar varios ejemplos. Vamos a comenzar con la suma. Bueno, la propiedad de la cerradura significa que cuando tienes dos números naturales y tú haces una operación con ellos, debes el producto ser también un número natural. Por ejemplo, en el caso de la suma, tenemos 15, que es un número natural, más tenemos 10, que este es un número natural. 15 más 10 es 25 y 25 también es un número natural. Entonces, esta operación cumple con la propiedad de la cerradura. Ahora, un ejemplo en el que no cumple es cuando tenemos menos 15, que este no es un número natural, más 10, y el resultado es menos 5 y este tampoco es un número natural. Entonces, si esto no te da que es un número natural, no cumple con la propiedad de la cerradura. Ahora, lo mismo es en la resta. Por ejemplo, tienes tú menos 5, menos 10, esto te va a dar menos 15.
Este no es un número natural, entonces no cumple con la propiedad de cerradura. En cambio, tu resta puede ser 10 menos 5 y tu resultado va a ser 5. 5 sí es un número natural, entonces sí cumple con la propiedad. ¿Sale? Es lo mismo al multiplicar y al dividir. Al multiplicar, generalmente siempre te dan números naturales, porque es difícil que tú multipliques dos números negativos, aunque no es imposible. Entonces, por ejemplo, 8 por 8 es 64 y este sí es un número natural, entonces sí cumple. Ya si tú tuvieras menos 8 por 8, te daría menos 64 y este no cumple, ¿sale? Ahora en división. Aquí lo único que tiene que suceder es que la división sea un entero. Por ejemplo, 3 entre 4 te va a dar 0.75. Esto es un decimal, por lo tanto no cumple con la propiedad. En cambio, 12 entre 4 te va a dar un número entero y sí cumple, ¿sale? Entonces aquí nada más es checar que el resultado te dé siempre un número natural, igual que los factores que estás sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima propiedad, que es la conmutativa, Conmutativa. Esto quiere decir que el orden del factor o de los factores no altera el producto. ¿Qué significa esto? Bueno, que es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3. Que es lo mismo si sumas 8 más 2 que 2 más 8. O sea, mientras tú cambies el orden del factor y el factor, como aquí, esto no te va a cambiar. Entonces, como nunca cambia esto se llama propiedad conmutativa. ¿Sale? Esto normalmente solamente sucede en la suma y en la multiplicación, porque en la resta no se cumple esto y en la división tampoco. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa. Esta aplica en la suma y en la multiplicación. Por ejemplo, es lo mismo que te explicaba. Si tú tienes un conjunto de dos números, 3 más 5, y después estos dos se suman más 2, esto es lo mismo que si tú haces 3 más 2 más 5, te va a dar también 10, o que si tú haces 5 más 2 más 3. Porque mira, 3 más 5 aquí es 8, más 2, 10. 3 más 2 es 5, más 5, 10. 5 más 2, 7, más 3, 10. Entonces, se parece mucho a la conmutativa. Tú puedes alterar el orden, pero el producto nunca va a cambiar. Igual en la multiplicación, por ejemplo, 3 por 5 por 2. 3 por 5 es 15, por 2, 30, ¿no? Es igual que 5 por 3 por 2. Y es igual que 2 por 5 por 3. 2 por 5, 10 por 3, 30. Bueno, entonces, esto es cumplir con la propiedad asociativa de los números reales. Si tienen alguna duda, chequen el material que les envío. Esto está muy fácil y si no, pues contacten a alguno de sus tutores. Gracias.